Hola, ¿cómo estamos? Pues hoy vamos a resolver en la pizarra dos problemas que se solucionan con triángulos rectángulos. Pues vamos a ver dos conceptos, ¿no? Dos conceptos que nos podemos topar en este tipo de problemas. Dos conceptos, pues de que a lo mejor nos preguntamos, ¿y esto dónde se encuentran? ¿Cómo lo ubico, ¿no? En el problema, en la imagen. El primero es el ángulo de elevación, ¿no? Es este concepto que tenemos acá, ángulo de elevación. Denota el ángulo desde la horizontal hacia arriba. O sea, si tenemos aquí la horizontal en esta línea de acá, pues el ángulo se va a formar de la horizontal hacia el objeto, la línea de visión del objeto. ¿De acuerdo? Es este ángulo de acá, lo podemos llamar alfa. Ahora, el ángulo de depresión no significa pues que esté triste. El ángulo de depresión denota el ángulo desde la horizontal, pues vamos a suponer que esta es la horizontal, hacia abajo, hasta la línea del objeto. Supongamos que esta es la línea del objeto, entonces el ángulo va a ser hacia abajo, ¿no? Entonces el ángulo de elevación es hacia arriba, hacia la línea del objeto, y el ángulo de depresión se forma hacia abajo de la horizontal hacia la línea del objeto. Vamos a ver este ejercicio que nos dice un árbol de 50 metros de altura. Acá tenemos los 50 metros de altura, que es esta línea de acá. Proyecta una sombra de 60 metros de largo. Aquí tenemos la sombra de 60 metros de largo. Y nos piden calcular el ángulo de elevación del Sol en ese momento. El ángulo de elevación habíamos visto que es o surge a partir de una horizontal, que es esta de aquí, se construye hacia arriba hasta la línea del objeto que tenemos acá. Nos están pidiendo cuánto mide ese ángulo, ¿no? Si observamos, tenemos un triángulo rectángulo, y con respecto al ángulo alfa, que es el que estamos buscando, tenemos al cateto opuesto, que mide los 50 metros, y al cateto adyacente, que mide los 60 metros. Tenemos que usar una función trigonométrica, ya sea seno, coseno, tangente, ¿no? Pues que incluya a ambos catetos. La única función que incluya a ambos catetos es la tangente de alfa en este caso, que es el cateto opuesto entre el cateto adyacente, ¿no? En este caso, la tangente de alfa va a ser igual, habíamos quedado que 50 es el cateto opuesto entre los 60, ¿no? Si calculamos 50 entre 60 nos da 0.83. Entonces tenemos que la tangente de alfa es igual a 0.83. Pues nos interesa lo que es el ángulo en sí, lo que es alfa, y por eso lo tenemos que despejar, ¿no? Si despejamos, aquí la tangente se encuentra pues multiplicando al alfa, ¿no? Entonces, si está multiplicando, vamos a pasar del otro lado dividiendo. Y nos queda alfa es igual a 0.83 entre la tangente. Muchas veces pues me he preguntado, ¿no? ¿Por qué dicen tangente inversa? ¿Por qué tangente a la menos 1? ¿No? Y pues ahorita se lo voy a explicar. Siguiendo esto, nos queda alfa es igual a 0.83 entre tangente. Para calcular la tangente, pues la necesitamos pasar arriba de esta fracción, ¿no? Y para pasarla arriba, algebraicamente la podemos pasar, pero nos dicen que al exponente hay que cambiarle de signo. Y como la tangente estaba a la potencia 1, pues por eso le cambiamos de signo y queda la menos 1, ¿no? O sea, por eso nos queda tangente inversa. Por eso en nuestras calculadoras apretamos Shift tangente, ¿no? En la mayoría de las calculadoras. Entonces nos queda tangente inversa de 0.83, lo cual nos da un ángulo de, apretamos Shift tangente de 0.83, nos da 39 grados 48 minutos, ¿no? 39 grados 48 minutos. Entonces el ángulo de elevación
es de 39 grados 48 minutos. El siguiente problema nos dice, un avión está volando a 800 metros de altura. Aquí tenemos los 800, que es este lado del triángulo. Distingue a un pueblo con un ángulo de depresión de 12 grados. Acuérdense que para construir un ángulo de depresión va de una horizontal, que es esta de aquí, y se construye hacia abajo, hacia la línea del objeto, que es esta, ¿no? Entonces nos están dando el ángulo de 12 grados. ¿A qué distancia el pueblo se halla? O sea, ¿a qué distancia el avión va a estar exactamente encima de ese pueblo, ¿no? Nos están preguntando este lado del triángulo. Ahora, si nosotros traspasamos la información de este triángulo hacia el otro lado, pues aquí tenemos los 800 metros, que es la altura que está volando el avión, ¿no? Y tenemos este triángulo que con respecto a este ángulo, el cateto opuesto pues son los 800 metros y el cateto adyacente pues es la distancia que estamos buscando, ¿no? En esta ocasión tenemos conocimiento del ángulo, que son los 12 grados. En el ejercicio anterior no lo sabíamos, era desconocido, ¿no? Pues bueno, de igual manera una función pues que pues incluye al cateto opuesto y al cateto adyacente, pues es la tangente, que en este ejercicio pues ya no va a ser alfa porque la conocemos. Tangente de 12 grados va a ser igual al cateto opuesto 800 entre el desconocido, vamos a llamarle D, entre el desconocido. Ahora, nosotros debemos de despejar como está dividiendo, vamos a pasarlo del otro lado multiplicando. Nos queda D por la tangente de 12 grados es igual a 800. Ahora despejamos esta parte de acá. Tangente de 12 grados va a pasar dividiendo el 800. D es igual a 800 entre la tangente de 12 grados. Y si hacemos este cálculo, la distancia que nos va a dar es 3.763 metros. Entonces, el avión se encuentra a 3.763 metros del pueblo. Pues eso es todo, espero que les haya servido para recordar o aprender este tema de trigonometría. Pues bueno, pues espero que se pasen por la página, ¿sí? lapizarra.com.mx y que se inscriban al canal, a este canal de YouTube, ¿no? Muchas gracias, nos vemos pronto.